Bueno, entonces, en nuestra clase de hoy sobre repaso de econometría, vamos, como les había contado, vamos a hablar de los supuestos, las propiedades, los problemas econométricos y las pruebas. Entonces voy a ir, digamos, haciendo el desarrollo aquí en el tablero. Ya les voy a mostrar el tablero ahí en la pantalla. Y vamos a ir resolviendo algunas dudas que puedan existir sobre los temas que vieron en Econometría 1. No importa si nos demoramos, digamos, la idea es que eso esté claro para que podamos continuar y avanzar sin problema en los temas del curso de series de tiempo. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles aquí el aula virtual un momento. Digamos, todavía no todas las pestañas están habilitadas, ¿sí? Con el paso del tiempo van a ir estando habilitadas cada una. Aquí tenemos la información y aquí está la sección de repaso de econometría 1. ¿Listo? Entonces, ya todos están matriculados desde ayer por la tarde, entonces deberían poder tener acceso a esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente tenemos el material, aquí están los ejercicios que les estoy hablando. Vamos a abrirlo para... esperen, no lo puse abrir como archivo, como ventana emergente. En un momento yo le hago un ajuste a esto. Y por acá en apariencia le pongo mostrar en nueva ventana. ¿Listo? Y ahora entonces lo voy a abrir otra vez y ya. Aquí me abre en otra ventana. Entonces, una nota antes de que empecemos. Aquí hay un archivo de letras griegas. Por favor, es importante que ustedes se las sepan, ¿sí? Cuando uno está escribiendo una ecuación, uno por lo general se acostumbra a usar las letras convencionales, ¿cierto? Ustedes conocen beta, conocen alfa, conocen rho, gamma, pero también es importante poder utilizar letras adicionales, ¿cierto? Como el eta, el si, ¿sí? Ustedes también usan phi, usan que el tau, ¿cierto? Entonces ahí hay una lista de las letras griegas principales en minúscula y en mayúscula para que por favor se las aprendan. Se las aprendan por favor, ¿listo? Entonces, aquí solo hay dos ejercicios, uno manual que vamos a hacer y uno en un programa, ¿listo? Ahorita escogemos cuál programa utilizamos. Entonces, voy a poner esto así, ¿sí? Para usarlo ahora, y el tablero se los voy a poner acá, ¿listo? Bueno, entonces voy a escribir, voy a ir escribiendo con lo que vamos hablando. Después yo les comparto, les pongo ahí unas diapositivas de repaso de econometría 1 y el diagnóstico de los supuestos del modelo. Entonces, vamos a empezar hablando del modelo de regresión. Y básicamente el modelo de regresión tiene, digamos, dos componentes. El modelo matemático y el modelo estadístico, ¿cierto? Básicamente el modelo matemático, ¿qué es? El que usted extrae
con la economía matemática de los modelos macroeconómicos o microeconómicos, ¿cierto? Entonces, si usted quiere estudiar una función de demanda, usted sabe que la función de demanda debería estar explicada por el precio, ¿cierto? El ingreso, puede estar explicada por el precio de los sustitutos o complementarios que tenga el bien, ¿listo? Entonces, nosotros planteamos, a partir de la teoría económica, una especificación, ¿cierto? Una ecuación. Y ese es nuestro modelo matemático. ¿Cuándo lo transformamos en modelo estadístico? Cuando nosotros le incluimos a esa ecuación matemática el término de error, ¿cierto? Entonces, pensemos una ecuación muy sencilla que de pronto ustedes vieron en Econometría 1 y que trae siempre los libros de econometría como el de Gujarati y el de Goodrich, que también les voy a poner una carpeta con los libros de repaso para que los tengan ahí si no los tienen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el consumo es una función de la renta, ¿cierto? Según una especificación keynesiana. Entonces tenemos que el consumo es una función de la renta y por tanto el modelo que nosotros estudiamos en nuestro primer curso de macro dice que el consumo, ¿cierto? Es una función del consumo autónomo y la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Entonces tenemos esto, ¿cierto? Siendo estrictos, sabemos que esto es la renta disponible, pero vamos a dejarlo como renta. ¿Listo? No vamos a especificar si es renta disponible o no. Entonces, esto es nuestro modelo matemático y el modelo estadístico sería, voy a cambiar el C sub 0 y el C sub 1 por beta 0 y beta 1 más epsilon t. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que esto es nuestro modelo matemático. Y esto es nuestro modelo estadístico o econométrico, ¿cierto? La única diferencia entre los dos es que nosotros estamos teniendo en cuenta que hay un error de medición, ¿cierto? Si nosotros decimos, por ejemplo, es que el modelo de la ASPA keynesiana nos dice que si yo tengo el consumo y la renta, esto debería tener la siguiente forma, ¿cierto? Debería ser una recta. Pero cuando yo voy a los datos, hago una recolección de datos, ¿cierto? De fuente primaria o de fuente secundaria, y grafico esos valores que voy a tener. Voy a tener una nube de puntos, ¿cierto? Y precisamente, no necesariamente la relación entre el consumo y la renta es completamente lineal, ¿cierto? Hay una dispersión de puntos, pero obviamente si yo le ajusto una recta, voy a tener que esta relación es positiva, ¿cierto? Como lo establece nuestro modelo teórico, el valor del beta cero debería ser positivo, ¿cierto? El consumo autónomo debería ser positivo. La propensión marginal a consumir, que es el C sub 1 o el beta 1, debería estar entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, el beta 0 me está midiendo ¿qué? El corte, el intercepto en el consumo, ¿cierto? En Y, en la variable dependiente, y beta 1 me está midiendo la pendiente que tiene esa recta. ¿Listo? Es decir, qué tan empinada o aplanada es la recta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros cuando usamos un modelo de regresión?
El objetivo de nosotros es encontrar, ¿qué? La mejor recta, ¿cierto? Pero ¿cómo determinamos que cuál es la mejor recta? Supongamos que todas esas rectas que les estoy dibujando ahí pasan por la mitad de los datos, ¿sí? Alguna de esas es más exacta, ¿cierto? ¿Cómo elijo cuál de la recta es la mejor? Es decir, ¿cómo elijo el mejor modelo, la mejor línea? Eso no La lo que, elijo. ¿Cómo? la que minimiza el error. Exactamente, porque nuestro problema de optimización en este caso, ¿cierto? El problema al que nos enfrentamos nosotros que queremos minimizar la sumatoria de los errores, ¿cierto? Pero, ¿por qué se llama mínimos cuadrados? El método que nosotros usamos para minimizar esa suma cuadrada, esa suma. Porque, miren que si la línea pasa por la mitad de los datos, pues yo en promedio tengo la misma cantidad de datos positivos que datos negativos, ¿cierto? Entonces, si yo hago una sumatoria de en promedio los mismos datos positivos y negativos, pues voy a tener que la sumatoria me va a dar 0, ¿cierto? O me va a dar un número muy, muy cercano a 0. Entonces, para yo ponerme a comparar cuál es el cero más pequeño, si el cero del azul, el cero de la naranja o el cero de la verde, pues me queda muy difícil, ¿cierto? Entonces la mejor forma es encontrar la distancia cuadrada. Es decir, nosotros sabemos que el error, ¿cierto? Estimado es igual a ¿qué? Al dato observado menos el dato estimado, ¿cierto? Y gorrito. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo resolviendo ese problema de optimización, lo que estamos encontrando es que esto es igual a la minimización de la suma cuadrada de los errores. Queremos encontrar el modelo que minimiza la suma cuadrada de los errores, es decir, la desviación entre el dato observado y el dato estimado, ¿cierto? Y entonces, si uno resuelve este problema, encuentra, por ejemplo, que Encuentra las pendientes de la recta. exactamente, la pendiente del intercepto. Entonces, estamos diciendo que beta 1 viene siendo igual a ¿qué? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, uno resolviendo este problema debería llegar a que beta 1 es igual a ¿qué? A la covarianza entre Y y X, ¿cierto? Sobre la varianza de X. ¿Esto es igual a qué? La sumatoria entre y entre la desviación de Y y la desviación de X, ¿cierto? Esto lo voy a poner mu de Y lo voy a poner acá mu de X. Listo, espero que se alcance a ver un poco. Voy a agrandarlo de pronto para ver si se puede ver un poco más grande. Sobre la sumatoria de X, ¿cierto? Menos su media al cuadrado. Entonces miren que lo que yo les decía ayer, la econometría se reduce a una interacción entre el valor esperado, la varianza y la covarianza. Porque mire, yo con la media, con la varianza y con la covarianza puedo encontrar cualquier pendiente, ¿cierto? De cualquier modelo. ¿Y el intercepto sería igual a qué? El beta 0 es igual a la media de Y menos el beta 1 estimado por la media de X. ¿Listo?
Entonces ahí tenemos nuestros dos valores para un modelo de regresión simple, ¿cierto? Si tuviéramos un modelo de regresión múltiple, pues cada una de las pendientes va a ser igual a esta, pero con el X respectivo, ¿cierto? Porque miren que el beta 1 que me está midiendo, ¿cómo cambia, ¿cierto? Y cuando cambia X. Eso es lo que me está midiendo el beta 1, ¿cierto? Cada una de las pendientes. Y el beta 0 me está midiendo ¿qué? ¿Cuál es el valor de Y que no depende de qué? De X. Entonces, si yo tuviera X2, X3, X4, pues acá estaría menos beta 2, X2, menos beta 3, X3, y así sucesivamente lo puedo calcular simplemente con el promedio, con la varianza y con la covarianza. ¿Listo? Que en los modelos de regresión múltiple, para tener, digamos, para hacer un poco más fácil el procedimiento, ¿cierto? No hacerlo tan engorroso, pues lo que hacemos es utilizar matrices, ¿cierto? En forma matricial, beta, que es de orden K por 1, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Al inverso de X transpuesta X por X transpuesta Y. ¿Cierto? Ese es mi vector de los coeficientes de un modelo de regresión. ¿Sí? En forma matricial. Ahora, ¿cuál es el estimador de la varianza del error? Como yo sé que hay un error, ¿cierto? Hay un error porque obviamente todos los datos, todos los puntos no los puedo unir. Entonces, yo tengo que calcular un estimador de la varianza del error. Y el estimador de la varianza del error no sé si ustedes usan la misma notación. Por ejemplo, yo le pongo sigma cuadrado del error es igual a ¿qué? La sumatoria de los errores al cuadrado sobre n menos k. Entonces, ¿qué viene siendo n? N sabemos que es el número de observaciones. Y k es igual a ¿qué? Número de variables. Pero aquí estamos, mira que el k incluye el intercepto. Y el intercepto no tiene una variable asociada, porque el intercepto matricialmente está multiplicada por un vector de unos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que k es igual al número de ¿Betas? coeficientes. Exactamente, coeficientes. ¿Listo? Número de coeficientes, número de betas. Entonces, porque miren que en realidad uno, ¿cuántas variables tiene el modelo? Uno tendría k-1 variables, ¿cierto? Independientes, pero k betas. ¿Listo? Siempre que el modelo tenga intercepto. Pregunta, ¿nosotros por qué le ponemos intercepto al modelo siempre? Así este no sea significativo. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien las conoce? Pues hay una razón especial y es que cuando usted calcula el modelo, el beta cero absorbe los errores. Entonces, si uno no lo pone, pues estaría como excluyendo los errores y eso sería malo para el modelo. Ok, está bien, pero digamos que eso en últimas se traduce en que el R cuadrado no se puede utilizar cuando un modelo no tiene, constante, no tiene intercepto. Porque recuerden una cosa,
el R cuadrado, ¿qué es? Es una medida de la bondad de ajuste, ¿cierto? Del modelo. ¿Listo? ¿Y de dónde se obtiene el R cuadrado? De la tabla NOVA, ¿cierto? Y la tabla NOVA tiene tres fuentes de variación. La fuente de la regresión, la fuente de los errores y la fuente total. ¿Cierto? Hay unos grados de libertad y unas medias cuadradas. Pero entonces, recuerden, no sé si es la misma notación, pero recuerden, por ejemplo, cómo expresaban la suma cuadrada de los errores, la suma cuadrada de la regresión y la suma cuadrada total. Como lo hace Guldrich o Gujarati o... ¿Se acuerdan que... Ok, entonces, como SCR, SCE y S... Sí, señor. Listo. SCR, SCTC. Entonces, sabemos que la suma cuadrada total es igual a ¿qué? La A la sumatoria de los... exactamente de los errores. ¿Sí? Sí. Cuando el modelo no tiene constante, esta suma es diferente a la suma cuadrada total. Y si nosotros decimos que el R cuadrado es igual a la suma cuadrada de la regresión sobre la suma cuadrada total, pues entonces no podríamos calcularlo. El R cuadrado no tiene sentido porque esta suma es diferente a la suma cuadrada total. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta para después, para el futuro. Entonces, el R cuadrado me dice cuál es el porcentaje de variabilidad total de Y, ¿cierto? Que está explicada por el modelo. ¿Listo? ¿Qué porcentaje de la varianza, de la variabilidad, del comportamiento de la variable dependiente está explicado por las variables independientes o simplemente está explicado por el modelo? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan en qué consistía el R cuadrado ajustado o para qué se usaba? Era para castigar, diga, no castigar, sino para, para ver cuánto disminuye por la cantidad de variables que usted utiliza. O sea, digamos, Exactamente. si le mete muchas Exactamente. variables, pues puede disminuir. Perfecto, Santiago. Entonces, estamos diciendo que el R cuadrado ajustado lo que hace es penalizar la inclusión y exclusión de variables. ¿Listo? Entonces, podemos calcular el R cuadrado ajustado como voy a pasar acá a otra hoja. ¿Cómo escriben el R cuadrado ajustado? Yo lo pongo con una barrita encima, algo así. ¿Sí? R cuadrado ajustado. ¿Listo? Y entonces el R cuadrado ajustado decimos que es igual a ¿qué? A 1 menos 1 menos el R cuadrado, ¿cierto? Por n menos 1 sobre n menos k. ¿Listo? El R cuadrado ajustado lo usamos ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Ya sabemos qué hace, pero ¿para qué nos sirve? Nos puede servir para comparar, digamos, cualquier tipo de modelo que trate de explicar una variable. Que nosotros, Exacto. Y que tenga la misma variable dependiente, sí, ¿cierto? eso es lo único que exige. Es lo diferente con lo de la onda, los que utilizan
la prueba F para comparar. Perfecto. Todo eso. Se utiliza para comparar entre modelos que tienen la misma variable dependiente. Pero diferente número de regresores. ¿Listo? Si algo no se entiende de la letra, me dicen por favor, ¿vale? Entonces, vamos a decir, y esto lo vamos a utilizar también, por lo menos en nuestra primera parte del curso, el R cuadrado sirve como criterio de información. ¿Listo? Es un criterio de información, ya que nos provee información sobre qué tan bueno es el modelo respecto a otros que tienen diferentes números de parámetros, diferente número de variables independientes, ¿cierto? Porque lo que hace el ajuste es hacer comparable un modelo que tiene, por ejemplo, 2 variables explicativas con uno que tiene 5 variables explicativas. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuáles son los supuestos de ese modelo de regresión? La media condicional 0 es el primero. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Será que te puedes devolver un momento, Claro que sí. por favor? ¿Allí? Sí, perfecto. Listo. Gracias. Supuestos del modelo de regresión. ¿Cierto? El modelo de regresión lineal clásico. Entonces, empecemos diciendo algo. Antes de hablar del error, hablemos de la, digamos, composición del modelo. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la relación entre las variables? Lineal. Lineal, ¿cierto? Entonces, ese es el primer supuesto y ya, digamos, enmarca nuestros modelos en modelos lineales. O modelos que sean inherentemente lineales. ¿Qué es un modelo inherentemente lineal? Un modelo que usted puede linealizar, que en principio no es lineal, pero es linealizable. Usted lo puede linealizar. ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes cómo linealizan una función Cobb-Douglas. Usted tiene una función de producción, ¿cierto? Tipo Cobb-Douglas, ya sea una función de crecimiento tipo Solow o una función de producción de un sector o de un mercado. Entonces, ¿usted cómo la linealiza? Con logaritmo. Exactamente. Entonces, la relación entre y y las x es lineal. ¿Cuáles son las características de un modelo lineal? 2. Y son simplemente observables sobre cada modelo. Usted tiene una ecuación planteada. ¿Usted qué mira para determinar que el modelo es lineal? Primero, Que los betas no tengan ninguna exactamente. no linealidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Los betas no poseen no linealidad o linealidades. Varianza entre el... Varianza muestral. No. En la ecuación, si tú miras la ecuación del modelo econométrico planteado, los betas no pueden tener ninguna potencia, digamos, por así decirlo.
¿cierto? No pueden exhibir ninguna no linealidad. Es decir, tenemos que decir que los betas son lineales, ¿cierto? Los parámetros. Y la segunda característica de un modelo lineal, ¿cuál es? Que el error es aditivo. Es decir, el error está sumando dentro del modelo. ¿Listo? No puede estar elevado, no puede estar un Euler, no puede estar, ¿sí? Siempre es aditivo. Segundo supuesto, decimos que las X son no estocásticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son fijas, ¿cierto? Que están dados, no son aleatorias. Y son linealmente independientes entre sí. ¿Qué quiere decir que son linealmente independientes entre sí? Esto es importante. ¿Se acuerdan la colinealidad? La colinealidad es un grado de relación lineal entre las X, ¿cierto? ¿Cómo miramos nosotros la relación lineal entre dos variables aleatorias? Usando la covarianza, ¿cierto? Si queremos mirar el grado de relación lineal, usamos la correlación. ¿Listo? Si queremos mirar si hay relación lineal o no entre dos variables, covarianza. Si queremos mirar el grado de relación lineal, correlación. Entonces, este supuesto lo llamamos nosotros como no Colinealidad. No colinealidad o multicolinealidad, ¿no? Colinealidad es entre dos variables, entre dos X. Multicolinealidad es cuando las dos X además están relacionadas con otra tercera X. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Ahora sí, hablemos del error. ¿Cuáles son los supuestos del error? Esperanza del error cero. Esperanza, bueno, esperanza, la que es, ¿cómo se llama? La de... Esperanza matemática esta. Valor esperado del error. Dado X. Las X. Dado las X. Tiene que Ah, ser dado la cero. X. Ese es otro. ¿Ese cómo se llama? Ese que están diciendo cómo se llama. Esperanza condicional. Condicional. La esperanza condicional. Dejemos ese para más abajo. Hablemos de los principales. Ese es importante y ese es un supuesto de exogenidad. Cuando usted dice que la esperanza matemática de los errores dadas las X es igual a 0, quiere decir que no hay relación entre los errores y las X. ¿Y cuándo hay relación entre los errores y las X? Cuando hay un problema de... Linealidad. No, de exogenidad. Es decir, cuando no hay exogenidad dentro del modelo. Cuando usted no puede considerar las X como exógenas, sino que pueden considerarse endógenas. Es un tema que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, piensen en esa ecuación de consumo que yo les mostré ahorita. La función de consumo me dice que el consumo está determinado por la renta, ¿cierto? Pero alguien podría llegar y decirme, oiga, pero es que también la renta está determinada por el consumo, ¿cierto? Hay una retroalimentación entre esas dos variables, un feedback. ¿Por qué? Hay una ecuación macroeconómica, una identidad que me dice que la demanda agregada, que es igual a la producción, que es igual a
al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Entonces yo estoy diciendo que también hay una forma funcional en la que yo puedo determinar la producción a partir del consumo, ¿sí? El ASPA keynesiana me dice que el consumo está determinado a partir de la renta. Entonces miren que usted tiene dos ecuaciones. Cuando usted estima solo la función de consumo keynesiana, usted solo está estimando un lado de la ecuación. Es como si usted estimara una función de oferta y demanda y solo estimara la demanda y no tuviera en cuenta la oferta. Ahí hay un problema de endogeneidad. ¿Por qué? Porque el precio y la cantidad se determinan simultáneamente. Usted no determina primero la cantidad y después el precio, ni el precio y después la cantidad, ¿cierto? Entonces, en este modelo de consumo hay un problema de endogeneidad. ¿Por qué? Porque la Y, que es la renta, puede también ser usada como una variable endógena. ¿Listo? Entonces, cuando hay un problema de endogeneidad en un modelo, no se cumple ese supuesto de que la X no está relacionada con el error, porque en este caso la X sí estaría relacionada con el error, es decir, la variable independiente. ¿Listo? Entonces, ya ponemos ese supuesto aquí más abajo. ¿Sí? Entonces, el término de error debe cumplir, primero, que su media, su valor esperado es 0. Tenemos también la varianza. Vamos en orden de momentos poblacionales. Media. La varianza de los errores, ¿cómo debe ser? Constante. Constante. ¿Listo? Ese supuesto, ¿cómo lo llamamos? Homoelasticidad. Muy bien. Homoelasticidad. La covarianza entre el error I y el error J debe ser igual a 0. Para todo I diferente de J. Esto quiere decir que, y vamos a hablar ahorita más adelante de este problema, esto quiere decir no correlación serial o autocorrelación. ¿Sí? Se puede decir de las dos formas, correlación serial o autocorrelación. No correlación serial o no autocorrelación. ¿Listo? Es decir, el error 1 no está relacionado ni con el error 2, ni con el error 3, ni con ningún error. ¿Cierto? ¿Por qué pongo este para todo I diferente de J? ¿Qué pasa si I es igual a J? Si I es igual a J, pues yo tengo que la covarianza entre I y I, que son iguales, esto me da ¿qué? 1. Epsilon al cuadrado. ¿Y cuál es la covarianza de epsilon al cuadrado? La varianza. La varianza. ¿Sí? Entonces, por eso, la correlación la pongo entre todo I diferente de J. ¿Listo? Ya después lo miramos con más calma. ¿Qué otro supuesto debe cumplir el error? Con su distribución, por ejemplo. El error Tiene que tener una distribución normal. tiene una distribución normal, ¿cierto? Y ese supuesto lo llamamos normalidad. Lo que ustedes decían ahorita de la exogeneidad. Era esto. Igual a 0.
¿cierto? No hay relación entre el error y las X. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que las X son exógenas. El supuesto se llama exogenidad. Entonces, pongámoslo acá. ¿Algún otro supuesto, digamos, relevante dentro de ese modelo de regresión clásico? Bueno, ¿qué pasa si estos supuestos se cumplen? ¿Qué garantizamos? Que el ¿Qué estimado cerca es? Que el estimador es el mejor estimador posible de mínimos cuadrados ordinarios. Perfecto. Eso es. Entonces, por el teorema de Gauss-Markov, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios serán Meli, ¿cierto? Mejor estimador lineal insesgado. O Blue, por las siglas. ¿Y qué quiere decir que el estimador sea Meli? Que sea el mejor estimador lineal insesgado. ¿Alguna idea? ¿Cuáles son las propiedades de los estimadores? Meli. Otra vez, volvemos a los momentos poblacionales de un estimador. Uno, son Que la- insesgados. Son insesgados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean insesgados? Que el valor esperado del beta estimado es igual al beta real, ¿cierto? Sí, señor. No hay sesgo. Y dos, son eficientes. ¿Qué quiere decir que son eficientes? Que la Que es, varianza de esos betas estimados es que es sigma sobre... Sigma. Sigma. no la fórmula, pero Ah, sería igual a qué? ¿Constante? constante. Serían constantes, pero además de ser constantes, la varianza es la mínima posible, Ah, sí. ¿cierto? Cuando se compara con otros posibles estimadores insesgados. O sea, de todos los estimadores insesgados, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene la mínima varianza.
Ahora, ¿alguna otra propiedad? La consistencia, ¿Sí? ¿Y qué dice la consistencia? que cuando aumenta el tamaño de la muestra, Exactamente. el estimador se aproxima al valor del parámetro poblacional. Eso es. Un estimador es consistente si converge en probabilidad al parámetro a estimar. ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir que a medida que aumenta la muestra, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Un estimador es consistente. No necesariamente para ser consistente tiene que ser insesgado y eficiente. ¿Sí? La consistencia está relacionada con la insesgadez en muestras grandes. ¿Sí? Usted puede tener un estimador consistente, pero no eficiente. Y es un problema que veremos después qué pasa en los modelos macroeconométricos. Y que se corrige con unos métodos de estimación que se llaman mínimos cuadrados completamente modificados y mínimos cuadrados dinámicos. ¿Listo? Entonces, dejémoslo mencionado por acá, la consistencia. Listo. Ahora, ¿cuáles son los problemas econométricos a los que nos podemos enfrentar nosotros cuando analizamos o hacemos un diagnóstico de un modelo? El de la variable omitida puede ser uno. Sí. ¿Qué es lo bueno, antes de las pruebas, ¿qué es lo primero que hacemos de inferencia cuando estimamos un modelo? Entonces, usted estimó el modelo y tiene sus resultados. ¿Qué es lo primero que uno mira de un modelo? Si el beta es diferente de cero. Si cada uno de los betas es diferente de cero individualmente. Exactamente, entonces miramos la significancia individual. Bien. ¿Cómo miramos la significancia individual? Eso que estás diciendo de que los betas sean distintos de cero. Con Vale. pruebas de hipótesis estadísticas donde utilizamos los valores de t. O también el valor p de los... Exactamente. Entonces, nosotros sabemos que los betas se distribuyen t, ¿cierto? Ese parámetro es ¿cómo llama este parámetro? Que lo utilizamos mucho. aproximadamente. No. Ah, no, Normalidad. normal, no. No. Distribuye, que se distribuye. Nosotros lo leemos. Utilizamos mucho, pero no sé cómo se llama. Exacto. Se llama virgulilla. ¿Listo? Virgulilla. Pueden buscarlo ahí en Google si quieren. Virgulilla. Y lo leemos nosotros, siempre lo utilizamos para indicar la distribución, ¿cierto? Se distribuye. ¿Listo? Entonces, los betas estimados se distribuyen T. Entonces, usamos un T estadístico calculado. ¿Y a qué es igual el T calculado? Uy, ese beta quedó muy feo. El beta estimado sobre el error estándar del beta. ¿Listo? Entonces, valor estimado y error estándar. Profe, una pregunta, Claro, dime. ¿eso es T sub 0? ¿T sub 0? Ah, bueno, no sé cómo lo hayan llamado ustedes.
digamos, digamos, ese T calculado, ese TC, es el T estadístico, el estadístico de prueba. Recuerden que en una prueba de hipótesis uno tiene 3 elementos. Las hipótesis, que son la hipótesis nula y la alterna, el estadístico de prueba y el estadístico de la tabla, ¿cierto? O el valor probabilístico. Entonces, uno con esos 3 elementos toma una decisión. ¿Y cuál es la decisión? ¿Rechazar o no rechazar? ¿Estamos? Profe, ¿ese sería el valor Gracias. crítico? No, el valor crítico es el de la tabla. Entonces, ahorita vamos para allá. Entonces, el T de la tabla es igual a nuestro valor crítico, ¿cierto? Al nivel de significancia alfa. ¿Cierto? Niveles de significancia al 1, al 5, al 10. ¿Cierto? Son los 3 niveles convencionales que usamos nosotros en economía. Entonces, ese T de la tabla es igual a ¿qué? Es de 2 colas, ¿cierto? Alfa medios. ¿Con cuántos grados de libertad? N menos K grados de libertad. ¿Listo? Si el T calculado en valor absoluto, porque es a 2 colas, ¿cierto? Es mayor al T de la tabla, o el valor crítico, entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula de significancia individual? Que no la puse por acá. Voy a ponerla. Que los betas sean iguales a cero. Exactamente. La hipótesis nula es que el beta es igual a 0. Beta sub i es igual a 0. ¿Listo? Entonces, si es mayor, puedo rechazar. Si es menor o igual, no puedo rechazar. Si usamos la probabilidad, ¿cierto? Como viene de una distribución, hay un valor probabilístico, ¿cierto? Que nosotros llamamos también p-value. En este caso, ¿qué pasa? Si es menor a la significancia, se rechaza la hipótesis nula. Muy bien. Si el p-value es menor al nivel de significancia, ¿cierto? Al alfa por ciento, entonces rechazo h sub 0. Siempre que la prueba traiga la probabilidad, pues siempre va a ser mejor leer por la probabilidad que ponernos a ir a buscar el valor crítico, ¿cierto? Porque el valor crítico normalmente está en la tabla. Entonces, esto aplica para todas las pruebas que siempre hagamos en econometría. ¿Listo? Hay una tercera forma, ¿cierto? Por ejemplo, algunos programas como Stata calculan el intervalo de confianza, ¿cierto? ¿Cierto? Que son las últimas columnas de la estimación del modelo de regresión. Sí. Y eso me dice, si el cero está incluido en ese intervalo de confianza, no puedo rechazar. Si el cero está incluido, el coeficiente es estadísticamente no significativo. Esto es lo que estoy concluyendo acá es, lo que estoy concluyendo es entonces que si rechazo, entonces
el beta estimado es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir que sea estadísticamente significativo? Que estadísticamente es diferente de cero. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque normalmente estimar un modelo pues es muy fácil, ¿cierto? Es simplemente un juego de ecuaciones matemáticas o simplemente de operaciones de álgebra matricial. Yo obtengo un valor, ¿cierto? Mientras yo tenga datos, mientras yo tenga números, voy a tener un valor matemático. Pero yo tengo que demostrar que ese valor matemático es estadísticamente diferente de cero. ¿Listo? Es decir, que el beta tiene un efecto real, un efecto que es verdadero dentro del modelo. Bueno, después de la significancia individual, ¿qué más nos interesa mirar? La significancia conjunta. ¿Cierto? Y en la significancia conjunta nosotros, ¿qué queremos probar? Probar Sí, la hipótesis ¿Cuál de que hipótesis la queremos suma probar? de los coeficientes es diferente de cero. Exactamente. Es decir, en la alterna estamos probando si alguno de ellos es diferente de cero. Pero en la hipótesis nula, voy a ponerlo así. Iguales a cero. Exacto. Consideremos el siguiente modelo. Yt igual a beta 0 más beta 1 x1 t más beta 2 x2 t más epsilon t, ¿cierto? En este modelo, la hipótesis nula sería ¿cuál? Que beta 0 es igual a beta 1, igual a beta 2, igual a 0. Bien, pero tengan en cuenta una cosa. En la significancia conjunta, solo se prueba que los betas que están asociados a una variable independiente son iguales a cero. Es decir, mi beta 0 sería, mi hipótesis nula sería beta 1 igual a beta 2 igual a 0. No incluimos el intercepto nunca en la prueba de significancia conjunta, porque lo que queremos ver es si conjuntamente los betas que están asociados a una variable independiente explican a Y. ¿Cuál es el estadístico de prueba? F. sí. F calculado. ¿Y a qué es igual el F calculado? R cuadrado sobre K menos 1 sobre 1 menos LR cuadrado sobre N menos K. Porque la distribución F tiene una sola cola, ¿cierto? Pero tiene 2 grados de libertad en el numerador y en el denominador. Recuerden que uno puede, por allá en estadística, no sé si les hablaron alguna vez, que uno puede pasar de una distribución a todas las distribuciones. Es decir, yo puedo empezar con una distribución normal, pasar a una distribución normal estándar, pasar a una distribución T, con la distribución T puedo pasar a una F, con la distribución F puedo pasar a una chi cuadrado y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, una F es una T al cuadrado, ¿cierto? Es como si usted cogiera la T de 2 colas y la doblara, dibujara una hoja y la doblara, ¿cierto? Porque solo tiene valores positivos la F. Entonces, el F de la tabla, o nuestro valor crítico, es igual a ¿qué? A un F con un nivel de significancia alfa
grados de libertad del numerador, K menos 1, grados de libertad del denominador, N menos K. ¿Cierto? Mírenlos acá. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Sí ven? Entonces, igual. Si el F calculado es mayor al F de la tabla, entonces rechazo H sub 0. O lo mismo que escribimos acá arriba. Si el p-value, ¿cierto? El valor probabilístico es menor al alfa, al nivel de significancia, ¿cierto? Entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Qué es lo siguiente que hacemos si ya hemos mirado la significancia individual, la significancia conjunta? Uno podría pensar, bueno, miramos el R cuadrado, ¿cierto? Pero digamos que antes de uno mirar cuál es la bondad de ajuste del modelo, uno debería hacer un diagnóstico de los errores, ¿cierto? Entonces, lo ponemos acá, que yo les subo esto allá al aula virtual, para que lo tengan ahí. Diagnóstico de los errores. ¿En qué consiste el diagnóstico de los errores? Yo puedo empezar un diagnóstico gráfico, ¿cierto? De los errores, para mirar, digamos, irme aproximando a qué voy a encontrar. Si hay algún problema de varianza, si hay algún problema de autocorrelación, si hay algún problema de normalidad, ¿cierto? Y pruebas. ¿Listo? Principalmente pruebas de los tres problemas principales. Heterosedasticidad, autocorrelación y no normalidad. Esos son los problemas econométricos, ¿cierto? Problema econométrico, autocorrelación, problema econométrico, heterosedasticidad, problema econométrico, no normalidad, es decir, que los errores no se distribuyan normales. A eso le podemos agregar errores de especificación, ¿cierto? Que haya un sesgo, variable omitida, variable irrelevante incluida dentro del modelo. Pero piensen una cosa, hagamos un paréntesis aquí unos 2 minutos. El problema de multicolinealidad, como yo les mencionaba ayer, técnicamente no es un modelo, no es un problema econométrico, ¿sí? La multicolinealidad es una medida del grado de relación que hay entre las X, ¿sí? Todos los modelos econométricos que nosotros estimamos, o bueno, digamos el 98% de los modelos econométricos que nosotros estimamos, las variables independientes tienen relación entre ellas. Es imposible que nosotros pensemos, por ejemplo, en un modelo macro en que las variables independientes no estén relacionadas. ¿Cierto? Porque nosotros tenemos
una teoría económica o una teoría macroeconómica en este caso, detrás de esos modelos que nos permiten relacionar todas las variables. Piensen, por ejemplo, en un modelo de oferta y demanda agregada. Un modelo de oferta y demanda agregada, tenemos que la demanda agregada viene de un equilibrio del modelo ISLM, ¿cierto? Y tenemos que la oferta agregada viene de un equilibrio del mercado de trabajo, ¿cierto? Entonces, miren que en un modelo OADA tenemos alrededor de unas 6, 7, 8 variables que se relacionan entre ellas. La renta, la tasa de interés, la tasa de desempleo, los precios, consumo, la oferta monetaria, la inversión. Entonces piensen, por ejemplo, si yo voy a estimar una función de demanda de dinero. Entonces yo tengo que la demanda de dinero, digamos una especificación clásica, sería que la demanda de dinero es una función de ¿qué? De el ingreso, ¿cierto? Del volumen de transacciones, de la tasa de interés, por ejemplo. ¿Cómo vamos a decir que la producción y la tasa de interés no están relacionadas entre ellas? Si son el equilibrio del modelo ISLM, por ejemplo, se determinan simultáneamente, ¿cierto? La tasa de interés y la producción. Entonces, quiero que tengan esto presente. Todos los modelos econométricos tienen un grado de colinealidad. Sí, la colinealidad es algo que siempre está presente. Nosotros no, en economía no, digamos, no nos quedamos resolviendo el problema de multicolinealidad o colinealidad, porque nuestro problema está resuelto siempre y cuando usted tenga microfundamentado su modelo y la teoría económica le esté diciendo cuáles son las variables, le esté indicando cuáles son las variables que deben estar dentro del modelo. ¿Estamos? O sea, yo simplemente porque entonces el interés y la renta están relacionados, entonces voy a sacar una de las dos del modelo, no. Así no funciona. Nosotros no hacemos data mining, nosotros no hacemos minería de datos, nosotros no somos estadísticos, no nos ponemos a mirar qué da y qué no da. Nosotros partimos de una especificación teórica y vamos a la aproximación econométrica. ¿Listo? Entonces, los errores de especificación vienen también de esa parte de lo que les estoy hablando de la colinealidad. Usted tiene un modelo y la teoría le dice que esas son las variables que deben ir. ¿Usted por qué debería pensar en que tiene un problema de variable omitida o de variable irrelevante incluida dentro del modelo? No debería ocurrir, ¿cierto? Porque usted tiene fundamentado su modelo según la teoría económica. Entonces, esos problemas pasan a segundo plano. O sea, la multicolinealidad, nosotros nunca hemos visto, no se ha desarrollado nunca una prueba estadística para demostrar si hay colinealidad o no. Ustedes conocen aproximaciones, pero ninguna prueba estadística. Ustedes me pueden decir, sí, profe, pero es que nosotros vimos el factor de inflación de la varianza. Eso no es una prueba. Es una aproximación que me dice si hay algún grado de relación entre las X o no. No, es que nosotros calculábamos el estadístico kappa, que es un estadístico que se calcula dividiendo la raíz cuadrada del valor propio máximo de la matriz sobre el valor propio mínimo de la matriz de correlaciones de las X. Sí, son aproximaciones que tienen algunos libros, pero no son una prueba. Nunca dijimos, ese factor de varianza, ese factor de inflación de la varianza se distribuye chi cuadrado, entonces vamos a la tabla chi cuadrado y miramos cuál es el valor de la tabla. O ese factor de varianza tiene una probabilidad y podemos saber si podemos rechazar o no una hipótesis. Nunca hicimos nada de eso, ¿cierto? En econometría ustedes no hicieron pruebas de colinealidad. Las pruebas de errores de especificación, pues sí, se usan, están creadas, pero normalmente si usted tiene un modelo que usted tiene soportado por la teoría económica, usted no se preocupe por errores de especificación. No tiene que preocuparse por eso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Entonces, nuestros problemas fundamentales son la no normalidad, la autocorrelación
y la heterocedasticidad. Entonces acá cuando decimos pruebas, pues vamos a hacer pruebas de los errores para mirar que se cumplan los supuestos. ¿Listo? Entonces, vamos a parar un momentico aquí y vamos al ejercicio. Vamos acá al primer ejercicio. ¿Sí? Creo que nos quedó corto el tiempo, pero no importa. No importa. Es importante, digamos, que repasemos estas cosas. Acá está el taller. ¿Listo? Entonces, quiero que miren este primer ejercicio un momento. Entonces, tenemos un modelo logarítmico, ¿cierto? Tenemos el logaritmo de las rosas vendidas, digamos de la demanda de rosas, ¿cierto? De la cantidad de rosas vendidas. El logaritmo del precio promedio de las rosas. El logaritmo del precio promedio de los claveles. Y el logaritmo del ingreso. ¿Listo? Ingreso disponible. Cuando tenemos un modelo logarítmico, un modelo log-log, recordemos que tenemos un ¿qué? Un modelo en el que los coeficientes son ¿qué? Elasticidades, ¿cierto? Elasticidades. Entonces, ¿listo? Entonces, aquí tenemos el modelo estimado. ¿Cómo interpretamos cada uno de los coeficientes de ese modelo? Mírenlo un momento y me dicen cómo sería la interpretación de ese modelo. De cada uno de los betas. Entonces piensen en los 4 betas que tenemos ahí y ya me dicen cómo sería. ¿Listo? Un minuto. Voy a traer una cosa y ya me dicen cómo sería.
Listo. A ver, ¿cómo interpretamos el beta 0? El beta 1, digo. El beta 1, Sí. uno puede decir que por un aumento promedio del precio, el mayoría en un 1%. Ah, no, pero Santiago, mira, aquí el modelo especificado, el beta 1 es la constante. Ah, esa es la constante. Ah, es que estaba Sí. mirando abajo. Primera cosa, recuerden que la constante no tiene interpretación en un modelo log-log. ¿Listo? Ajá, No podemos interpretar la constante. pensé que era un beta 0. Ahora sí, Santiago, el beta 2, que es Ajá. el que está asociado al logaritmo del precio de las rosas. ¿Cómo interpretamos ese beta 2? Pues lo podemos interpretar como que por un aumento del 1% en el precio promedio de las rosas, en ¿Sí? promedio, usted está disminuyendo la cantidad de rosas vendidas en menos 1,85%. Ok, solo una corrección. Si dices está disminuyendo, no le das el negativo. Sí, ya lo sé. Simplemente dices disminuye en 1,85%. Sí. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Entonces miren que eso es la elasticidad precio de la demanda, ¿cierto? Manuela, él levantó la mano. Bueno, ya sabe Sí. que pueden prender. Listo. Dime. No, no, profe, fue sin querer. Ah, no, no, tranquila. Entonces ya saben que pueden simplemente prenden el micrófono y me hablan. ¿Listo? Entonces, miren que eso es la elasticidad precio de la demanda de rosas, ¿cierto? Es negativa, ¿cierto? Como lo sugiere la teoría económica, es decir, estamos diciendo que se cumple la ley de la demanda. Ahora, ¿cómo interpretamos el coeficiente que está asociado al precio de los claveles? ¿Y qué interpretación económica tiene eso? Daniel. ¿Cuál sería? Miren que esa Eh, elasticidad, dime. Sí, yo diría que la interpretación del beta 2 sería en promedio ante el aumento en 1% del precio de los claveles. Sí, La cantidad de rosas vendidas se vería afectado en 1,45%, controlando por los demás factores. perfecto. Pero entonces te cambio la palabra afectado por aumentaría, ¿cierto? Sí. Es decir, la demanda, cuando el precio de los claveles aumenta un 1%, la demanda de rosas aumenta en 1,45%. Fíjense que ese beta me está midiendo ¿qué? La elasticidad cruzada, la elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces, ese beta y el signo me está diciendo que el precio, que los claveles y las rosas son bienes ¿qué? Sustitutos. Un sustituto, ¿cierto? Sí. Entonces, siguiente, coeficiente asociado al ingreso. Manuela. Sí, el aumento del 1% del ingreso promedio disponible real semanal está asociado al aumento de 0,55% de la cantidad de rosas vendidas, Perfecto. Entonces, aproximadamente, y controlando exacto. por lo demás. Lo que estamos diciendo es que un aumento, ¿cierto? Del ingreso en un 1% aumenta el consumo de rosas o la demanda de rosas en 0,55%. Siempre que uno está haciendo el análisis, como ustedes lo han mencionado en las interpretaciones que han dicho, cuando uno dice manteniendo todo lo demás constante, si usted puede usar ese término, manteniendo todo lo demás constante, o simplemente decir ceteris paribus y listo. ¿Vale? ¿Algo más, Manuela? Ah, no, profe. Ah, No. bueno, listo. Entonces, miren, todos los signos
digamos que profe, están yo de tengo una acuerdo a la teoría pregunta. económica. Dime, Daniel. ¿Hay una diferencia entre decir 1% y un punto porcentual? ¿Me hago Sí, entender? claro. Sí, hay mucha diferencia. Entonces ya vamos a hablar de eso. Piensen un momento lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo aquí rápido y ahorita lo borro. Entonces, miren, ¿qué es un punto porcentual? Es, digamos, Lo que varían las los... medidas de unidad que existen entre los porcentajes. Exactamente. Entonces, un punto porcentual es la unidad de un porcentaje, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, una tasa de interés pasa del 2% al 3%. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto fue la variación absoluta de esa tasa de interés? Un punto porcentual. Un punto porcentual. Ahora yo les pregunto, ¿cuál fue la variación relativa que tuvo esa tasa de interés? 50%. De 50%. 50%, es decir, hallaron simplemente una variación porcentual, ¿cierto? Entonces, miren que una cosa es los puntos porcentuales y otra cosa es los aumentos porcentuales. Cuando yo tengo un modelo logarítmico, ¿cierto? En un modelo log-log, mi beta es igual a ¿qué? El cambio de y, pero y está en logaritmo, cuando cambia x, pero x también está en logaritmo. Es decir, que esto es lo mismo de tener una variación porcentual de y una variación porcentual de x. Una unidad de esta variación porcentual es un 1%. ¿Listo? Por eso beta se lee como porcentaje. No hay que multiplicarlo por 100, simplemente ponerle el porcentaje al coeficiente, como hemos hecho en este caso. ¿Listo? Diferente es cuando tenemos, por ejemplo, modelos semilogarítmicos, ¿cierto? Recuerden que en un modelo que es lean log o nivel log, ¿cierto? Como lo establece el libro que ustedes usaron de Wooldridge, cuando es nivel log, yo tengo que dividir el beta por 100, ¿sí? Y para un modelo log nivel, tengo que multiplicar el beta por 100. ¿Listo? Entonces, ahí en el taller que les dejo hoy para repasar, ahí van a encontrar un punto sobre eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, volviendo a la pregunta de Daniel, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, por ejemplo, pongamos el logaritmo natural de m, supongamos que esa es la demanda de dinero, tengo beta 0 más beta 1, el logaritmo del ingreso, más beta 2, la tasa de interés. Miren que la tasa de interés no está ¿en qué? En logaritmo. Entonces, entre estas dos variables tengo un modelo log-log y entre estas dos variables tengo un modelo log-lin. Mientras el beta 1 se va a interpretar como un aumento de la renta de un 1%, cambia la demanda de dinero en beta 1%, este beta 2 se va a interpretar como un aumento de la tasa de interés de un punto porcentual, porque es la unidad de la tasa de interés, ¿cierto? Va a cambiar la demanda de dinero en cuánto? En beta por ciento.
¿Listo? Dependiendo si la tasa de interés está, o sea, por ejemplo, uno tiene que analizar los datos, y eso lo vamos a ver ahorita que estemos viendo la introducción de series de tiempo. Si yo tengo mi serie de interés, por ejemplo, como 0.12, es decir, como 12%, ¿cierto? 0.12. Eso es diferente a si yo lo tengo como 12.0. ¿Sí me entienden? En uno de los dos casos yo voy a tener que multiplicar el beta por 100. En el otro de los casos no lo tengo que multiplicar por 100. Por eso el análisis de los datos que yo hago antes de estimar mi modelo es muy importante, y eso es lo que nos vamos a enfocar en la parte de introducción a las series de tiempo. ¿Listo? Entonces, ojo, si el modelo tiene logaritmo, interpreto como porcentaje. ¿Sí? Aumento un 1% y aumento porcentual. Si mi variable son tasas de interés o tasas de desempleo o tasas, interpreto como puntos porcentuales. ¿Listo? Supongan, por ejemplo, que tenemos una función de Phillips. La tasa de inflación y la tasa de desempleo están en porcentaje. Solo porcentaje, no es un modelo logarítmico. ¿Cómo interpreto el coeficiente que está asociado a la tasa de desempleo? Es un modelo lin-lin, ¿cierto? Lineal. Entonces, un aumento de la tasa de desempleo en un punto porcentual va a ¿qué? A reducir la inflación en 1.2 puntos porcentuales. ¿Listo? Igual, por eso les digo, todo esto lo vamos a estar necesitando, entonces vamos a ir resolviendo dudas que tengamos frente a estos temas. Entonces, ¿listo? Acá los coeficientes son significativos. ¿Cuáles coeficientes son significativos? Lo que tenemos acá entre paréntesis, ¿qué es? El error estándar. Error Error estándar. estándar, ¿cierto? El error estándar. Entonces, que voy a borrar esto para poder hacerlo allí. Toca hacer el T. ¿Listo? Entonces, toca hacer el test, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, beta 1 es igual a 6.287. Entonces, el t calculado de ese beta va a ser 6.287 dividido 4.8745. El beta 2. Menos 1.856. El t calculado es igual a ¿qué? A menos 1.856 sobre 0.3437, pongámosle. ¿Eso cuánto da? Beta 3. Estimado es 1.454. Eso quiere decir que el t calculado es igual a ¿qué? A 1.454 dividido 0.3437. Igual a... Y por último, el beta 4, que es igual a ¿qué? A 0.559. Entonces el t calculado es igual a 0.559 sobre 0.20. ¿Ya los calcularon? ¿Cuánto da esto?
Primero da 1.28, ¿cierto? El segundo, 5.4. Tercero, bueno, menos 5.4, ¿no? Por el negativo que hay. El tercero, 4,23. 4.23. Y el cuarto, 2,79. listo. Estos valores los tengo que comparar con el de la tabla. ¿Cuál es el T de la tabla? Dijimos que es T de alfa medio, ¿cierto? Con n menos k grados de libertad. Entonces, ¿cuánto es el T al 5%? ¿Con cuánto es n? 30. 30 menos, ¿cuántos betas tenemos? 4. ¿Cuánto es este T? Entonces yo ahí en el aula les puse estas tablas estadísticas. ¿Vieron? Estas tablas estadísticas. Entonces, ahí podemos mirar. Por ejemplo, entonces vamos a mirar la de, ¿dónde lo puse? El T a 2 colas, el 5% a 2 colas, ¿cierto? Y 26 grados de libertad. Entonces, ¿cómo miramos eso? Vamos a la tabla T, ¿sí? Tabla T. Aquí está la tabla T. Entonces, el alfa sería ¿cuánto? 5%. Pero como está dividido 0.5% en la cola derecha y 2.5% en la cola izquierda, entonces miramos al 2.5, 0.025. ¿Cuántos grados de libertad? 26. ¿Cuánto da? 2.056. ¿Listo? Ese es el T de la tabla. 2.056. O le pueden preguntar a Excel. Excel tiene todas las tablas estadísticas. Usted puede mirar todas las... Les muestro una cosa. No sé, uno hace eso en estadística. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, si yo quiero mirar la distribución T de un valor, entonces voy a decir igual distr.t.inb, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que voy a usar? 5%. ¿Cuáles son los grados de libertad? 26. 2.055. ¿Sí ven? Miren que es igual 2.056, ¿sí ven? Obviamente si lo pongo a 3 decimales, ¿sí ven? 2.056. Cualquier distribución la encuentran en Excel. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuáles son significativos? Casi todos excepto el beta 1. Exacto. Miren que este 1.28 es menor a 2.05, es decir, no significativo. Este 5.4, porque acuérdense que es en valor absoluto. 5.4 es mayor a 2.05. Sí, ¿cierto? Significativo. 4.23 es mayor a 2.05.
¿sí? ¿2.79 es mayor? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, bien, sin ningún problema allí. Bueno, entonces, ¿cómo probamos si la elasticidad precio de la demanda es unitaria? ¿Cómo podríamos probar eso? Esa hipótesis. Que ya no es una prueba de significancia, es una prueba de hipótesis. Que el beta 2 sea igual a 1. Exacto. ¿Y cuál es el estadístico de prueba en este caso? Beta 2 menos 1 sobre sobre el error estándar. Exacto. El T calculado va a ser igual al beta 2 menos 1. Tienen que ese beta 2 ese 2 quedó como raro. No, Dios. Se le está sacando la punta de este lápiz. Beta 2 estimado menos 1 sobre el error estándar del beta 2 estimado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esto? Menos 1.85, 6 menos 1 sobre 0.3437. ¿Eso cuánto nos da? Menos 8.30. Entonces, ¿el T de la tabla cuál es? El mismo que habíamos calculado para la significancia. ¿Es mal? ¿Puedo rechazar o no puedo rechazar? Sí lo puede rechazar. ¿Y qué digo? La elasticidad precio de la demanda no es unitaria, ¿cierto? Sí. Listo, eso es todo. Ahora, aquí tengo el R cuadrado ajustado, y pues eso es simplemente aplicar la fórmula, ¿cierto? El R cuadrado, calcular el R cuadrado. ¿Cuánto sería eso entonces? Dijimos que el R cuadrado es igual a... El R cuadrado ajustado es 0.6715, ¿cierto? El R cuadrado sería igual a 1 menos el R cuadrado ajustado, ¿cierto? Por 26 dividido dijimos que el R cuadrado ajustado es igual a 1 menos el R cuadrado, ¿cierto? Por n menos, ¿qué dijimos? N menos ¿qué? K. Menos Menos 1 menos sobre sobre n menos. n menos k, sí. Entonces, si despejamos el R cuadrado, ¿esto es igual a qué? Solo cambia este orden, ¿cierto? Cuando yo despejo esta ecuación, solo cambia este orden. 1 menos el R cuadrado ajustado, n menos k, sobre n menos 1. Entonces, si el R cuadrado ajustado es igual a 0.6715, el R cuadrado es igual a 1 menos 0.6715 por 26 sobre 29. Igual a 0.7054.
¿Listo? Y por último, entonces, ¿cuál es la significancia conjunta de los coeficientes? ¿Son conjuntamente significativos o no? Pues toca hacer la prueba, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Ah, el R cuadrado. Exacto. El f calculado es igual a ¿qué? El R cuadrado sobre K menos 1. 0.7054 sobre, ¿cuánto es k menos 1? 3. Es decir, el número de variables, el número de parámetros menos la constante, entonces eso da 3. 1 menos 0.7054 sobre 26, ¿cierto? N menos K. ¿Esto cuánto da? ¿20.76? $20.75, sí. Listo. ¿Cuál es el F de la tabla? Dijimos que al alfa por ciento, K menos 1 grados de libertad en el numerador, N menos K grados de libertad en el denominador. Es decir, que el F al 5% es igual a ¿qué? Con 3 grados de libertad y 26 grados de libertad en el denominador. Pues ya que tenemos el Excel aquí, preguntémosle a Excel, ¿cierto? distere.f.inb, probabilidad 5%, grados de libertad 1, del numerador 3, grados de libertad del denominador 26, 2.97. ¿Listo? Vamos a la tabla a ver si nos da lo mismo. Entonces la tabla F está más abajo. Tabla F al 1%, tabla F al 1%, tabla F al 1%, es que es muy larga. Tabla F al 5%. ¿Listo? Entonces, grado de libertad en el numerador. Mírenlo acá. B1, 3, ¿cierto? Grado de libertad del denominador. B2, 26. Entonces, columna 3, 26. 2.98. ¿Sí ven? ¿Nos da igual? Nos da igual, ¿sí ven? Bien. Muy bien, entonces, nuestra conclusión sería ¿cuál? ¿Son conjuntamente significativos o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos a dejar allí y vamos a, el próximo jueves, vamos a hacer entonces, ya esperando que todos tengan instalado el IBIUS y que tengan acceso al IBIUS sin problema, por favor, traten de hacerlo, no lo dejen para el miércoles, ¿sí? Traten de hacerlo estos días para que tengan el programa instalado.
yo les comparto igual un tutorial también de EBIUS. Yo voy a hacer una explicación el jueves para mostrarles el desarrollo del segundo ejercicio, ¿sí? En EBIUS, y también lo vamos a hacer en R y en Stata. Ahí en este momento ustedes ahí en el aula virtual tienen acá, por ejemplo, en la carpeta que dice archivos Stata está el do file ya completo de la solución del ejercicio. Entonces lo miramos el jueves. Y aquí en el archivo CR está el script de la solución en R. ¿Listo? Entonces, el jueves voy a hacer una explicación concentrándome en EBIUS, ¿sí? Porque ustedes ya han manejado Stata y algo de R, entonces me enfocaré ese día en la explicación en EBIUS para que lo vean cómo se maneja y aprendan a manejarlo un poco. Y vemos las pruebas sobre los errores, ¿cierto? Pruebas de autocorrelación. Bueno, hablamos de autocorrelación, vemos las pruebas de autocorrelación, hablamos de las pruebas de normalidad y de heterozasticidad. Este ejercicio no, este ejercicio lo dejan para que lo hagamos, lo hagamos en la clase. El taller que les voy ahorita a habilitar, que está acá abajo, taller 1 repaso, hay unos ejercicios, ¿sí? No es largo, hay unos ejercicios y como este que acabamos de hacer, por ejemplo, que es muy sencillo, y unas 2 preguntas ahí, en el primer punto. Entonces, cualquier duda, me pueden escribir al correo, ¿listo? Dime. ¿El taller hay como un espacio para subirlo al aula o te lo mandamos por correo? No, este se sube acá. Mira, aquí mismo se sube. Si están viendo acá mi pantalla, aquí simplemente ustedes entran y ahí dice cargar taller. Listo, profe. ¿Sí? Cargar archivo. Entonces ustedes, ojo, solo suben uno por cada grupo. ¿Sí me entienden? O sea, si se van a hacer, por ejemplo, de a 3 personas, entonces solo una persona del grupo sube el archivo. En el cabezote del taller, de la respuesta del taller, por favor, todos, yo sé que son la mayoría cuidadosos en esto, en que ponen el nombre de los integrantes, ¿cierto? Entonces, todos, por favor, al comienzo, antes de empezar a resolver el taller, pongan siempre los nombres de los integrantes, ya sea de la pareja o individual o del grupo. ¿Listo? Profe, ¿y sea más fácil? Dime. se debe entregar antes de la clase del jueves? No, la fecha es, como les estaba contando ayer, las fechas de entrega de los talleres son los sábados antes de medianoche. ¿Listo? ¿Profe, sábados o como el fin de semana o domingo? Pues yo lo puse, por ejemplo, si yo les dejo los talleres todos los viernes, es para el otro fin de semana, ¿sí? O sea, ¿quieren que sea para el domingo? Porque pues podemos cambiarlo. No, dejémoslo así. Creo que, digamos, ahí tienen tiempo suficiente. Yo ahorita ya se los habilito, ¿sí? Ahí cuando ustedes entren van a encontrar un PDF. Todavía no está. Ya se los voy a poner ahí, ¿vale? Para que lo tengan. Y cualquier pregunta o duda del taller, por favor, Profe, perdón. O sea, para de mañana en 8. Exacto, de mañana en 8. Ya, perdón. No, tranquila. Entonces, ¿listo? Ya saben, cualquier duda me escriben. Les voy a
a enviar en un correo que por favor, Por favor, me hagan, si quieren, como les decía ayer, para hacer un grupo en WhatsApp y yo poderles compartir información por allí. Digamos que creo que es más rápido que un correo. Entonces, les voy a enviar la información para que hagan un grupo. En el grupo la idea es que puedan hacer preguntas, si tienen preguntas de algún punto del taller, las hagan y yo les respondo allí en el grupo. Si quieren hacer preguntas individuales, pues simplemente me envían un correo y listo, ¿vale? Listo, profe. Entonces,